Bienvenidos a mi canal Pedro Garau B. En este vídeo vamos a hacer un estudio que para mí es uno de los estudios más bonitos que podamos encontrar en la palabra de Dios. Vamos a hacer el estudio del calendario judío del primer mes, que era el primer mes, era el mes de Nisan y era la primera cosecha, que era la cosecha de cebada. Este mes representa la obra que tenía que hacer el Hijo de Dios a través de su muerte en la cruz para que nosotros pudiésemos ser justificados con su sangre. O sea, que es el mes de la obra que Cristo vino a hacer a la tierra para que nosotros pudiésemos aceptar la justificación a través de su sangre y de su muerte en la cruz. Y vamos a empezar. El primer mes es el mes de Nisan. Como os he dicho, es una profecía de la vida de Cristo, que lo que pasaría en su vida sobre la tierra. Y el día 10 hacían la separación del cordero. Vamos a leerlo en Éxodo 12, del 3 al 6. Éxodo 12, del 3 al 6. Dice: habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato o su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea que el día 10 tenían que separar un cordero, tenía que ser menor de 1 año y tenía que ser macho y tenía que ser sin mancha. ¿Qué pasó en este día? Vamos a leerlo en Mateo. Vamos a buscar Mateo 26, del 14 al 16. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Entonces, ¿qué pasó? El día 10 el pueblo de Israel separaba, o compraban el cordero, y en Mateo, en la vida de Cristo, Judas vendió, los sacerdotes compraron el cordero a Judas el día 10 también. Vamos a leer Juan 1:29, que nos dice Juan 1:29, dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan confirma que Cristo es el Cordero que Judas vendió. ¿Para qué? Para quitar los pecados del mundo. Y vamos a seguir, y esto se cumplió. El día 14 era la Pascua. Vamos a leer en Éxodo 12, del 6 al 8, dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comeréis. O sea, la Pascua, ¿qué pasará? Mataréis el cordero y lo sacrificaréis entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes es a las 3 de la tarde. Entonces Cristo murió a las 3 de la tarde. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos justificados a través de la sangre de Cristo. Representa la liberación de Egipto cuando estaba cautivo el pueblo de Israel, pero para nosotros representa la liberación del pueblo de Dios del pecado. Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios 1:30. Vamos a buscar Primera de Corintios 1:30.
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que a través de su muerte, el día de la Pascua, que Cristo murió el 14 a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, nosotros podemos ser justificados y liberados del pecado. Vamos a leer Romanos 4:25. 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y en Primera de Corintios 5:7 dice, y nuestra Pascua es Cristo, el cual fue sacrificado una vez y para siempre, habiendo tenido eterna redención. Entonces, todo esto era una profecía de lo que tenía que suceder. Cristo fue comprado o vendido el día 10, como el Cordero en el antiguo Israel, murió el día 14, el día de Pascua, entre las 2 tardes, y nos ha sido hecho por nosotros justificación, santificación y liberación del pecado y en el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. También tengo el estudio de la similitud que hay de la liberación del pueblo de Israel, de la salida de Egipto hasta la tierra de Canaán, con el santuario. Todo encaja perfectamente. Dios es un Dios de orden. Y después, ¿qué pasaba? Después de la Pascua, al día siguiente, era el día 15. El día 15 era sábado ceremonial. Empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces tenían que durar 7 días, del 15 al 21. En las casas tenían que quitar la levadura de sus hogares, porque la levadura representaba pecado, fermentación. Entonces, esta semana y esta fiesta representaba que el cuerpo de Cristo en su muerte no vería corrupción, pero solamente no su cuerpo. Entonces también el pan tenía que ser sin levadura, el vino también tenía que ser sin fermentar, porque todo lo que es fermentado representa el pecado y representaba que el cuerpo de Cristo no vería corrupción, y el vino representa la sangre de Cristo, que tampoco vería corrupción. Vamos a leer Levítico 23 del 6 al 8. 23 del 6 al 8 dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. O sea, el día 15 empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces era un sábado ceremonial. O sea, cayese en el día que cayese, era como si fuese un sábado, pero era un sábado, ¿para qué? De preparación para entrar en las fiestas. Y el día 21 era el fin de las fiestas de los panes sin levadura, y era un día como un sábado, pero de acción de gracias, sábado ceremonial. Y el día 16... ¿qué ha pasado el día 16? Era la fiesta de las primicias. Primera de Corintios 15, 20 y 23. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 15, 20 y el 23. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en el día de su venida. O sea, Cristo resucitó el día 16, murió el 14, estuvo descansando el sábado en la tumba y el día 16 resucitó. ¿Cómo qué? Como primicia de los que han muerto es hecho. Y en Mateo 27, 52 dice, y muchos santos
se levantaron de las tumbas y aparecieron a muchos. Dice, después de la resurrección de Él. O sea, primero resucitó Cristo y después las primicias, porque dice, y muchos santos que estaban en las tumbas resucitaron después de la resurrección de Cristo y dieron testimonio de su resurrección. Y entonces vamos a ver Hechos de los Apóstoles 26. Vamos a buscar el 26, 23. Dice, ¿no sabíais que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles? O sea, ¿no sabíais que Cristo tenía que morir y tenía que ser el primero en resucitar? La orden es Cristo, las primicias, o sea, Cristo resucitó primero y después resucitaron las primicias. Y vamos a leer Hechos de los Apóstoles 4:33. Nos dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, los apóstoles, el mensaje era que Cristo había resucitado. Vamos a leer aquí Levítico 23, del 10 al 14. 23, del 10 al 14, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y la liberación será de vino, la cuarta parte, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que el mismo día, hasta que no hayáis ofrecido la ofrenda a vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. O sea, era la fiesta de la cosecha de cebada. Pero la cosecha no se podía comer nada hasta que la cosecha hubiese sido ofrecida a Jehová. Entonces la primera mies de la cosecha era ofrecida a Jehová. A partir de aquel momento ya se podía comer del grano de la cosecha de cebada. La cosecha de cebada representa la primera cosecha, que es la cosecha de las primicias. Pero después dice, y después del día 16 contaréis 7 semanas. Y al día siguiente, las 7 semanas, o sea, los 49 días, será fiesta solemne a Jehová vuestro Dios. ¿Y qué pasó? Es el día de Pentecostés, que cae en el tercer mes, que es Sivan, y entonces el tercer mes representa la obra que tendrá que hacer el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la santificación de los hijos de Dios. Hermanos, esto es un estudio fantástico. Pensad que el día 10 Cristo fue separado o comprado por los sacerdotes. El día 14 murió entre las 2 tardes. Y dice el apóstol Pablo que nuestra Pascua es Cristo. Y murió. ¿Para qué? Por nuestros pecados. Después, el día 15 era la fiesta de los panes sin levadura. Era sábado, para preparación para entrar en la fiesta de los panes sin levadura. Y el día 21 también era sábado ceremonial y era un día de acción de gracias por haber terminado las fiestas. Esta semana en las casas no podía haber levadura ni nada fermentado, porque la levadura representaba pecado.
y no podía estar en las casas. Quería decir, o sea, representaba que el cuerpo de Cristo no vería corrupción. Sería levantado de los muertos tal cual se fue a la tumba. Y la sangre de Cristo, que representa el vino representa la sangre de Cristo, también tenía que ser sin fermentar, porque la sangre de Cristo tampoco vio corrupción. Entonces, después del sábado, había la fiesta de las primicias, que representaba que Cristo resucitaría el día de las primicias. Hermanos, si el pueblo de Israel hubiese conocido esto, hubiese sabido que entre las 2 tardes a las 3 de la tarde Cristo moriría. No, el cordero dice, lo mataréis entre las 2 tardes, no le romperéis ningún hueso, y Cristo murió, tampoco le rompieron ningún hueso. Entonces todo pasó exactamente igual que está escrito en el calendario judío. Hermanos, si esto era así y pasó exactamente igual, ¿cómo nosotros no debemos tener fe en el sacrificio de Cristo, que es la Pascua? Que es, nuestra Pascua es Cristo. Ya no tenemos que celebrar la Pascua, pero tenemos que recordar que Cristo es nuestra Pascua, que murió por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser justificados y liberados del pecado, para poder estar con Él en la eternidad y en la tierra nueva. Hermanos, esto tenemos que seguir estudiando este tema. Humillaos ante Dios, pedid sabiduría y escudriñadlo por vosotros mismos. Haced el anagrama, estudiarlo, cogerlo, o sea, aprender esto de memoria, porque este estudio para mí es impresionante ver lo que estaba escrito en el calendario judío, que los judíos llegaron a hacer todo esto, que representaba la muerte de Cristo, pero lo cogieron como una rutina y no le dieron la importancia que debía tener. Y entonces todo esto pasó y ellos ni se enteraron. Pero estaba escrito que Cristo moriría el 14, que Cristo sería comprado el día 10, y que Cristo resucitaría el 16 entre los muertos como primicia de los que han muerto, y que habría una resurrección de la primera cosecha después de la resurrección de Él. Hermanos, espero que os haya gustado. El próximo vídeo será el estudio del tercer mes, que es el mes de Sivan, la Pentecostés y la cosecha de trigo. Aquí podemos añadir un estudio que es la justificación a través de la muerte de Cristo. Podemos añadir muchos estudios, pero el anagrama principal de los hechos es este. Espero que el Señor os bendiga, que os haya gustado, y hasta mi próximo vídeo. Muchas gracias y buenas tardes.